Buenas a todos, buenas a todas, bienvenidos a otro día más de estas Data News. Hoy estamos día 27 de abril. Traemos unas noticias interesantes, vamos a hablar sobre todo de un punto que a mí me tiene loco. Lo primero, lógicamente, agradecer como siempre a CryptoLash, que ya parece que es costumbre por hacernos la raid y traernos a esos mafiosillos aquí al chat. Así que vamos a darle un repasito a las noticias. También os voy a comentar un par de cosas que hemos implementado en la economía de Discord, por si no las sabíais. También os voy a contar, ¿qué os voy a contar? Bueno, que estamos preparando cambios bastante guapos, bastante fuertes y bastante potentes, haciendo una especie de rebranding que va a estar muy guapo, no os puedo comentar más, porque quiero esperar un poquito a tenerlo ya en las manos. Pero bueno. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a los que nos veis en YouTube, como siempre, o nos tenéis de fondo. Lógicamente, gracias sobre todo a los que estáis conmigo compartiendo este ratito en directo. Si nos estás viendo en alguna otra plataforma, sea la que sea, ya sabes que estamos lunes, miércoles y viernes a las 8:30 hora española en directo en nuestro canal de Twitch. Yo sigo con la alergia, siguen las noticias, todo está en orden, así que vamos a echarle un ojo todos juntos. La primera noticia con la que empezamos es la que a mí me ha tenido loco durante estos 2 días, que es la compra oficial de Elon Musk, que bueno, pues ya tiene Twitter, ya lo ha conseguido, ya está. Hablamos de esto hace casi 2 semanas, 3 semanas, yo creo, pueden incluso más, que ya estaba por ahí la cosa hablándose, luego realizó esa pequeña compra, presionando un poco, luego hizo la oferta y finalmente, pues por algo menos de 44.000 millones, 43.800 millones o 43.700, no me hagáis mucho caso, pues finalmente se ha salido con la suya y ha comprado Twitter. Ahora más arriba veremos un poquito porque nos apetecía lógicamente y veíamos necesario redactar una noticia sobre el tema para que, bueno, sepáis un poquito qué implica y sobre todo para que el mundo de las criptos, que puede que esté más o menos unido a Twitter, sepa por qué es un cambio que va a tener una repercusión lógica y que tuvo una repercusión directa en las gráficas y en el mercado, en el precio de las acciones, absolutamente en todo. Me vais a perdonar que sigo alérgico. Y bueno, continuamos con Team DeFi, la red social descentralizada que pretende unir al mundo cripto. A mí esto me parece una locura, la verdad. No os puedo comentar mucho más. He tenido el gusto de hablar con la gente que está detrás del proyecto, de ver un poco su sistema, ver lo que están intentando crear. Y es una barbaridad. Es una especie de unificación entre todas las redes que hemos visto. Pues si coges lo que funciona de cada una de ellas y creas una red dedicada especialmente al mundo de las criptomonedas, NFT, a este mundo blockchain, pues eso es lo que este equipazo está pretendiendo hacer y la aplicación que pretenden sacar. Tenéis toda la información sobre ella, como siempre, aquí en nuestra noticia, que le podemos echar un ojo, pero es una verdadera pasada. Yo sí que tuve acceso además a un poco el plan que tienen ellos de presentar esta aplicación, de ejecutarla. Podéis ver lógicamente todo el equipo aquí en la web, todo está extremadamente pulido al dedillo, tienen todo pensado, van a tener toda clase de cosas, podemos ver aquí vibes, lives, chats, trends. Yo lo he visto y os lo prometo que me ha parecido una mezcla como de todo lo que funciona, ¿no? Algo que se vio hace mucho tiempo, quizás no os acordáis, pero yo me acuerdo cuando salieron las stories de Instagram, ¿no? Que a la gente le parecían una tontería y acabó matando, por lo menos aquí en España, no sé si en el resto de Europa. Sé que en Estados Unidos, en Norteamérica se sigue utilizando, pero Snapchat aquí por lo menos desapareció, ¿no? Y tomó el puesto. Pues a mí me parece una muy buena idea de separar, porque el otro día en el podcast que hicimos con Suterino, que lo tenéis en YouTube para los que no lo hayáis visto, que estuvo muy muy interesante, hablamos un poquito, ¿no? De cómo el problema muchas veces y por lo que la gente critica a los influencers que dan el salto al mundo de las criptomonedas es por el público que ya tienen hecho, la plataforma que están usando y un poco eso, ¿no? Entonces al final esto me parece un muy buen método de separar y a lo mejor ser creador de contenido, creadora de contenido, lo que sea, y decir, vale, me interesa el mundo cripto, pero sé que tengo estos números, estas cifras por el trabajo que he hecho y por lo que he hecho y lo quiero mantener y quiero tener un público que sepa que es de nicho, que les interesa hablar de esto y que no simplemente pues le dieron a seguirme hace X meses o X años
y ahora ya lo ven pues porque pasa en el scroll, ¿no? Entonces me parece muy buena idea. Lo único que me da rabia es que no se me haya ocurrido a mí, pero realmente tiene mucho potencial y puede ser una aplicación muy muy interesante a la que sin duda le vamos a seguir los pasos y lógicamente Data Crypto NFT estará ahí sí o sí. Así que seguimos un poquito. Aquí está la noticia de la que os hablaba antes, que estuvimos un poco dándole una vuelta y redactando aquí qué efecto tiene en las criptomonedas y también un poco en el mercado, en el mundillo, esta compra masiva de Elon Musk, ¿no? Lo primero que a mí me pareció muy curioso es esto que decía por aquí. Bueno, Twitter tiene un tremendo potencial. Estoy deseando trabajar con la empresa y la comunidad de usuarios para desbloquearlo. Luego además comentó varias cosas muy interesantes acerca del free speech, acerca como de la libertad de expresión, también ha dicho que quiere eliminar y acabar con los bots, lo cual tiene como una doble moneda, ¿no? Porque sabemos que los bots en general en todas estas redes, esos bots que te spamean, que te comentan, que etcétera, es algo con lo que lidiamos a diario y es un coñazo hablando mal y pronto. Pero claro, una de las formas de eliminarlo y la más efectiva, lógicamente, sería hacer un sistema de KIC. Pero entonces, ¿qué pasa? Que desaparece una de las magias de Internet, una de las magias de Twitter, ¿no? Ese anonimato, ese poder estar y poder comentar sin que nadie sepa quién hay detrás de la pantalla. Entonces comentó eso, comentó también que va a estar luchando contra esa opresión, ¿no? Para que haya libertad de expresión y se pueda hablar de cualquier cosa y no hayan, siempre lógicamente ciñéndose al marco legal. Pero bueno, parece que ha levantado a mucha gente, ha dado mucho que hablar y yo creo que también las altas esferas les ha entrado un poco de miedo cuando han visto estas declaraciones por su parte, al ver que Twitter es una red social masiva, conocida mundialmente, usada mundialmente y que, bueno, pues según cómo se gestione puede tener unas repercusiones o otras. Así que como siempre en nuestro Twitter tenéis la noticia al completo en el hilo, si no en la web www.datacryptonft.com podéis encontrarla esta, tanto como todas las demás, que ya no sé ni cuántas noticias llevamos escritas, pero ahí tenéis toda la información y os recomiendo echarle un ojo porque es algo bastante curioso. Luego parece que vamos equilibrando la balanza, que una semana roban dinero, otra semana lo encuentran, otro lo roban, otro lo encuentran. Hablamos antes de ayer sobre, bueno, cómo Binance había conseguido recuperar esos 5,7 millones, creo que eran, de dólares, de USDs. Y bueno, pues después de esa noticia parece que ha habido otra vez otro hackeo. Esta vez ha sido en la cuenta oficial de la colección de los monos aburridos. Estos monos multimillonarios ya. Bueno, pues la famosa colección sufrió un hackeo en su Instagram, en la página oficial. Por lo visto te enviaban una página web. A través de esa página web te pedían registrarte. Y bueno, pues han robado, podemos ver por aquí, un total de 2,8 millones de dólares. Podemos ver un total de 134 NFTs, así que pues, probablemente 134 personas afectadas y como sabemos el valor que tienen estos NFTs es una barbaridad. Entonces yo espero que toda esta clase de noticias, que también por eso nosotros le damos repercusión, porque lógicamente la tiene, sirvan para que evolucione un poco la seguridad y sobre todo para que la gente tenga más cuidado y sea más consciente, ¿no? Como se han hecho estas cientos de campañas para intentar avisar a la gente de, pues si te llega un correo pidiéndote tus datos, diciendo que somos tu seguro de vida, de casa, del coche, lo que sea, no contestes, nunca se piden los datos. Pues al final también esto, por desgracia, es una forma de, bueno, de educar a la gente e intentar fiarse lo menos posible y tener mucho cuidado. Sí que es verdad que cuando un hackeo lo sufre la red oficial, bueno, pues básicamente deja un poco desnudo porque es en lo poco en lo que se confía en este mundillo, ¿no? En las redes oficiales. Es algo en lo que hacen mucho hincapié los canales de Discord, por ejemplo, donde yo paso la mayoría del tiempo. Siempre lo repiten cada X tiempo. No confíes en los mensajes que te lleguen a tu MD. Solo sigue los enlaces oficiales que tenemos aquí posteados. Entonces, claro, en el momento en el que eso se ve alterado, pues es un problema serio. Pero bueno, esperemos que se pueda mejorar esta seguridad y también que la gente pues se piense las cosas un par de veces. Yo siempre recomiendo en el momento en el que llegan estos correos, mensajes, cosas que no son comunes, que no estás acostumbrado, que no es la forma de trabajar que tiene tu entidad, ya sea tu banco, tu seguro, lo que sea,
espérate unos días, espera 3, 4, 5 días, déjalo ahí, porque si es muy urgente te llamarían por teléfono, te llegaría una carta a tu casa o habría otra clase de formas de contactar contigo que por un correo en el que ponga te vamos a quitar la cuenta mañana y todo tu dinero porque no has enviado una foto de tu cara. Usemos la cabeza un poquito y dar un poco de tiempo. Si vemos que no ha salido ninguna noticia, que no ha habido nada raro, contacta directamente con la entidad que te ha enviado ese correo, pero nunca a través del mismo. Y a protegerse, que es lo que toca, que es que esto lleva pasando en internet años y años y años y por desgracia seguirá pasando. Pero bueno, nosotros podemos reducir un poco esos daños a través de lo poco que sabemos de seguridad y implementarlo poco a poco y que la gente se acostumbre a que son unos mínimos que hay que cumplir. Luego por aquí, saludos Jacobo, que se pasa por aquí por el directo. Tenemos una noticia que ha salido el día de hoy, hace 4 horitas la subíamos, que es bueno, el proyecto de ley a favor de las criptomonedas, en este caso en Brasil. Hablamos de esto, si no me equivoco, hace mes y medio, cómo ya estaban discutiendo, cómo ya se estaba hablando sobre el tema, cómo el proyecto pues se había puesto sobre la mesa, estaban viendo si era viable, si no, qué repercusión tenía en la moneda del país, si la tenía, si no, si a la hora de evadir impuestos y de, pues ya sabéis, ¿no? Eso que va muy vinculado a veces con las criptomonedas, tendría una repercusión directa en el país o si no la tendría. Pues parece que el nuevo proyecto de ley, podemos ver por aquí, pretende legitimar el uso de los criptoactivos, es decir, evitar todo esto que sucede en el momento en el que tú no las legitimas, y es que no hay control de absolutamente nada, entonces no se sabe qué está pasando con ese dinero. Y bueno, tratamos un poquito la repercusión que ha tenido la noticia, también cuál es la repercusión como tal en el país de forma directa. También existe esta otra cara que, bueno, siempre hemos comentado aquí en los directos, siempre hablamos, y es que, lógicamente, cuando un país coge y dice, venga, pues vamos a legitimizar las criptomonedas o vamos a meterlas, ¿no?, en el curso legal del país, lo que sea, también hay una metida de mano interesante a nivel comisiones, a nivel todo lo que ya todos sabemos. Entonces tiene una parte positiva, una parte negativa, depende de dónde lo mires. Lógicamente, si todo tu trabajo es legal y sigues el curso de la ley y estás de acuerdo con tu gobierno y te parece que el porcentaje que ellos se quedan de todas las transacciones y todo lo que haces es justo y una lista larga de etcéteras que te hacen estar a favor, pues esto siempre es una buena noticia. Saber que estás del lado de la ley, del lado de los supuestos buenos, tranquiliza, ¿no? Pero lógicamente también hay la otra parte que está acostumbrada a gestionar criptomonedas, a vivir con o de los criptoactivos, y de repente le meten esto y le cierran el grifo prácticamente. Así que bueno, tenéis como siempre aquí la noticia para leer un poquito cómo ha sido esta decisión, por qué en este momento se ha llegado y se ha firmado. Yo creo que también hay mucha presión de los países vecinos. En el momento en el que ya El Salvador dio el paso y ha habido muchos más países que poco a poco quieren ir legitimizando, pues los países que están cerca al final lo ven que aumenta mucho la riqueza del país por lo general, como vimos con el caso de Portugal, y que tiene una repercusión muy fuerte. Entonces, pues no se van a quedar mirando, ¿no? Así que os recomiendo que entréis en la web y le echéis un ojillo a la noticia porque es bastante interesante. Muchas veces estas noticias las vemos y parece como algo, bueno, es ajeno, es Brasil, pues sí, que lo han hecho de curso, que lo han hecho legal, básicamente, que bien, enhorabuena, ¿no? Pero realmente es muy interesante entrar dentro de la noticia, informarse y ver qué repercusión tiene y también ver cómo están gestionando esta nueva economía, este nuevo dinero, pues otros países no ajenos a donde tú vives y a de donde eres. Entonces yo sí que recomiendo siempre por lo menos echar un ojo rápido y ver qué pasa, por qué clase de barreras ha tenido que pasar el país para aceptar esto, si ha sido un proceso rápido, si ha sido lento, cómo pretenden abordarlo. Me parece muy interesante y siempre hay un poquito que aprender por esa parte. Luego, hablando de aprender, aquí os hemos sacado una noticia sobre los metaversos, una noticia que yo le estoy cogiendo el gusto a esta clase de post, porque son más que noticias como tal, es algo muy enfocado a educar, muy enfocado a la divulgación, a compartir, a enviárselo a esas personas que tienen dudas, que tienen preguntas, como hablamos pues en otro post anterior sobre las diferencias entre juegos Play to Earn, Click to Earn. Podemos poder hablar de otras cosas, en este caso le tocaba, era el turno de los metaversos.
En esta noticia, en este post, os hablamos un poquito de los principales, los que tienen más renombre a día de hoy. Sí, Roblox es uno de ellos. Si tienes dudas o estás en contra o te parece que no es un metaverso, te recomiendo entrar en la noticia, leerlo y si aún así mantienes tu postura, vente a Discord y ya nos lo peleamos mano a mano. Pero bueno, básicamente hemos dado un poquito una vuelta a los que ahora mismo tienen más potencial, más repercusión y una pequeña conclusión sobre qué pasa, ¿no? El futuro del metaverso, de los metaversos, por qué está teniendo tanta repercusión, por qué se les está dando tantísima importancia, por qué hay cada día más empresas de renombre que se unen y que dicen, ahí va a estar mi marca. Ya hemos visto, siempre digo los mismos, pero Gucci, Coca-Cola, Heineken, el otro día vimos Nissan y otra marca de coches que ya ni me acuerdo. En resumen, pocas son las marcas que se quedan fuera y esto es por algo. Si al final todos quieren esa parcela, todos quieren tener su sitio ahí, será que están viendo que tiene potencial y que hay lógicamente un negocio fuerte ahí dentro. Así que qué menos que estar informados y sobre todo ver, porque en esta noticia también tratamos un poquito cuáles son las formas de entrar a los distintos metaversos. Y en la mayoría de ellos, por lo menos para cotillearse, puede entrar de forma gratuita, interesarse, leer, que siempre es bueno. Y en el momento en el que llegue la obligación del uso de los metaversos, pues si vas ese pasito por delante y ya sabes cómo se basa, cómo funcionan las LANs, cómo funciona la gente que las tiene, un poquito todo, pues eso que te llevará. Luego por aquí, la noticia que os comentaba, que ya la subimos ayer, es la gente de Ludus, que como sabéis hicimos un strategic partnership, como dirían las grandes empresas, pero bueno, un partnership estratégico, un partnership como tal. Nos han dado unos NFTs de sus pedazos de gladiadores para que los pongamos dentro de nuestra store de Discord. ¿Dudas al respecto? Tienes vídeos en todas las redes sociales explicando qué es esto de Discord. Te lo voy a decir la última vez y ya está, porque yo creo que se está pasando el arroz. Entras en nuestro Discord, te vas al apartado de economía, buscas información y tienes todos los datos sobre cómo funciona la economía del servidor, cómo ganar todos estos premios, que hay pues dinero o directamente un gladiador de Ludus Game, que si no sabías cómo entrar a este juego de forma gratuita, pues acabas de encontrar cómo, básicamente, y un montón de información más que seguramente te sea de interés. Así que dicho esto, yo creo que no tengo mucho más que contaros por hoy. Me parece bastante interesante los temas que hemos tratado. Sí que tengo muchas ganas de que pase el tiempo y yo creo que en cosa de unas 2-3 semanas, quizás un mes, pueda hablaros ya oficialmente del cambio que estamos haciendo, que hemos pegado, de todo lo que este cambio implica. Y también yo creo que lo vais a poder ir viendo. También estamos haciendo un rebranding en Instagram que vais a ir viendo a lo largo de estos días, que se va a ir implementando poco a poco. También para favorecer que compartáis todo nuestro contenido, que al final es lo que nos permite crecer y nos permite traeros mejor información, información más única, más detallada y crecer en resumen. Así que vamos a intentar facilitarlo lo más posible a través de todas nuestras redes. Intentamos traer los concursos, que esa es otra, no sé si se os había olvidado, pero ya solo en 3 días termina el concurso de fanarts y memes. Se ha hecho una colección que eso ya, yo por lo menos lógicamente, como podéis imaginar, me he guardado una carpeta con todos los memes, todos los fanarts, porque me parece una maravilla que hayamos juntado a gente para reírse un rato de todo este mundillo. Yo mismo he participado simplemente porque sabéis que me gusta hacer memes, me gusta hacer clips y me gusta hacer un poco el bobo en general. Pero es una maravilla que se haya juntado tanta gente. Entonces, si me estás viendo, me estás escuchando y todavía no has participado, quedan 3 días, hay 200 pavos en premios. Y oye, si no te llevas el premio, por lo menos vas a echar el rato. Y una pregunta que nos hacían hoy por Discord, que es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a retransmitir este directo? La persona en cuestión nos decía, joder, estaría muy chulo que lo retransmitierais en directo. Sí, es lo que vamos a hacer. Tenemos pensado hacer un directo con varios invitados, reaccionar a los memes, elegir entre todos los ganadores, hacer votaciones. Lo que viene siendo hacer un evento, porque yo creo que lo merece. Como poco lo merece. Así que esa es toda la información que os puedo dar de momento. Si no habéis entrado, no habéis participado, darle chicha, que quedan 3 días y hay 6 premios directos. BUSDs ahí para que te vayas a comprar lo que quieras. Por ejemplo, bueno, pues unos tokens de estos que están muriendo, unos NFTs de estos que están muriendo. Pero bueno, perdonad mi actitud
pero es que justo antes de abrir directo estaba en una llamada repasando varios proyectos que, madre mía, es un festival esto, es una criba. Yo creo que es positivo que poco a poco se vayan quedando los juegos de verdad, los proyectos de verdad, y que también aprendamos un poquito, ¿no? Sobre qué está pasando y sobre dónde tengo que invertir, dónde no. Voy a dejar de dejarme influenciar por los grandes creadores de contenido y grandes empresas y campañas de marketing masivas, y me voy a empezar a informar de verdad, a aprender, y luego ya veo qué hago. Vamos a evitar estos sistemas Ponzi, estas economías de no, que siga entrando gente y ya sigues ganando, y trae gente de paso y sigues ganando. Intentar alejarnos un poco de esto y traer juegos de verdad. Como os he comentado antes, al principio del podcast de las noticias, en el podcast que realizamos con Shooterino estuvimos tratando sobre todo esto, estuvimos hablando de, bueno, pues de cuál es la evolución, también comentamos un poquito pues las estampadas que ha tenido él a nivel personal dentro del mundo de las criptomonedas, de los juegos NFT. También yo hablé de las mías, estudió Cryptolast también, que dejó caer alguna que otra estampada. Y a mí me pareció un podcast muy interesante. Quizás es porque como estuve dentro y se me hizo tan corto y lo pasé bien, pues se me quedó como ese sabor de boca. Pero al final tratamos un poquito todo esto, y también es interesante ver como alguien que ha vivido pues ese lado de la fama, ese lado de, bueno, ser muy conocido, tener mucha repercusión, por algo totalmente ajeno a las criptomonedas, vio este espacio en las criptomonedas, empezó a entrar y decidió que, bueno, que era el futuro, o por lo menos de hecho que era su presente. Así que me parece muy interesante que hagamos un repaso. Lo tienes en nuestro canal de YouTube, también lo tienes en el canal de YouTube de Last, que además tenéis ahí una pequeña reflexión muy interesante. Yo creo que merece que le echéis un ojo. Y poco más que deciros, que espero que nos veamos como tarde en un par de días, como siempre. Que si tenéis cualquier duda o queréis aportar cualquier cosa o creéis que deberíamos cambiar algo, añadir algo, estamos siempre abiertos a sugerencias, a cualquier clase de indicación que queráis hacernos. A través de Discord a mí me vais a encontrar en un segundo, a través de Twitter siempre os estamos leyendo, como si queréis escribirnos. Instagram, más de lo mismo, siempre leemos todos los mensajes, todos los comentarios. YouTube, nos lo podemos permitir ahora porque por desgracia no sois demasiada gente la que está hablando, la que está aportando en estas redes, entonces tenemos tiempo para leerlos. Por lo que aprovechar, comentarnos cosas que queráis, juegos que queráis ver, proyectos que queráis ver, temas que queráis que tratemos, e incluso gente que queráis que venga a los podcasts de Data, y todo, un poquito todo en general, que al final este espacio es nuestro, pero es gracias a vosotros por lo que os pertenece. Dicho esto, terminamos con las noticias de hoy. Voy a dejaros el raidito, que no sé si habrá empezado directo, pero bueno, si no os quedáis ahí un ratito en el chat hasta que entre, con nuestro amigo Cosmo Wanda, que hace directo todos los días, ya sabéis, a las 9. Así que nada, nos vemos, lo dicho, el viernes. Un abrazo a todos, gracias gracias a los que os habéis pasado por el chat, a Roxy, a Ceperback, a Jacobo como siempre, y lo dicho, un abrazo y adiós.